Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Este martes en Estados Unidos no fue un martes cualquiera, fue un supermartes. Así es como se denomina el martes del mes de marzo, a veces de finales de febrero, en el que se concentran más elecciones primarias. Ya sabéis que esto va por estados, cada estado lo celebra un poco cuando le viene en gana, tiene que ser eso sí en el primer semestre del año electoral, pero bueno, ya ponen ellos, los comités de cada partido, ponen la fecha, fijan la fecha de cada elección primaria, ya sea por el método convencional o ya sea a través de caucus. Bueno, pues el día que más primarias hay, que se hacen todas el mismo día, es un martes que se llaman, lo denominaron, allí ya sabéis en Estados Unidos lo que le gusta poner súper delante a las cosas, pues lo llamaron supermartes. El de este año ha despertado especial atención, básicamente porque había muchos candidatos y porque el Partido Demócrata está de hecho bastante fracturadillo. La cosa está muy reñida, estaba antes de empezar por lo menos el martes, estaba muy reñida entre cuatro candidatos: Bernie Sanders por un lado, que llegaba campeón al supermartes, luego Joe Biden, que llegaba hundido y bastante humillado, aunque no tanto porque había ganado en Carolina del Sur solo 3 días antes, luego Elizabeth Warren y por último Pete Buttigieg. El último se retiró, es decir, Buttigieg ya no está en la carrera, se retiró pues poquito antes, un par de días antes de dar comienzo a las votaciones del supermartes, y su lugar lo ha ocupado por poco tiempo, eso sí, el millonario y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que se retiró pues ayer mismo por la mañana en Estados Unidos, después del fiasco del supermartes. Consiguió solo ganar en un estado, bueno, ni siquiera un estado, en un territorio. Pero bueno, tras conocer los resultados, ni Bloomberg, por supuesto, ni Warren tienen nada que hacer. Bloomberg tiene tan poco que hacer que se ha retirado. Como ya he dicho, las primarias demócratas ya son cosa de dos. A un lado Bernie Sanders y al otro Joe Biden, que se ha colocado en cabeza con 70 delegados más, 70 por ahora, podría ser algo menos o algo más, pero desde luego está en cabeza, que su oponente. Lo de este martes fue en buena medida la gran noche de Biden. La necesitaba además después de tanto fiasco a lo largo del último mes, del mes de febrero. Tras unos comienzos francamente decepcionantes, ha conseguido dar la vuelta a la tortilla, no del todo, pero al menos sí que le ha dado la vuelta y relanzar su candidatura. Pero las primarias aún no han concluido, quedan por delante aún 4 meses, no lo olvidemos, la última jornada electoral de las primarias será a principios de junio y quedan pues más de 20 estados por decidir. De lo que sí podemos estar prácticamente seguros es de que el próximo 3 de noviembre, que será la cita electoral, cuando los estadounidenses elijan presidentes, o Bernie Sanders o Joe Biden se medirán ante Donald Trump. Este martes se celebraron primarias en un montón de estados, en 13 concretamente, y un territorio. Los estados eran, me los tengo aquí apuntados, además los he apuntado por orden alfabético, eran Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Virginia. Y luego el territorio, ya sabéis que los Estados Unidos tienen, aparte de los 50 estados, luego hay una serie de territorios y cosas raras por ahí, como estados libres asociados, tipo Puerto Rico, donde por cierto también hay primarias, todo se ha dicho. Bien, pues el territorio que se incluyó dentro de este supermartes es la Samoa Americana. Es una pequeña isla, bueno, donde está Pago Pago, en el Pacífico Sur, una isla pequeñita, muy pequeñita, no sé si tiene 100 kilómetros cuadrados, casi nada, una isla paradisíaca por lo demás, y que tiene por lo tanto muy pocos habitantes, 55.000. He ido a mirarlo, pero es que en tan poco espacio no cabe mucha más gente. Bien, pues allí en la Samoa Americana es donde ganó Michael Bloomberg, que esto la verdad que le sirva de premio de consolación, porque en el resto de estados ganaron o Biden, sobre todo Biden, o Sanders. Bloomberg se puede ir con lo del premio de consolación del principio al fin, porque ya después de esto no va a tener más resultados porque se ha retirado, y esto se lo puede llevar como una medallita para colgarse en la solapa a partir de ahora. Pues sí, me presenté a las primarias presidenciales y conseguí ganar en la Samoa Americana, lo cual no está mal. Se podría incluso, como ya está mayor, podría retirarse allí. Bien, volviendo sobre los verdaderos ganadores, que fueron estos dos. Bueno, el verdadero ganador fue Biden. Para Sanders ha sido una decepción, él pensaba algo más. Vamos a ir viéndolo ahora con un poco más de detalle, pero tanto el propio Sanders como los que le llevan la campaña, como yo mismo, que estoy siguiendo este año, claro, no podía ser menos, teniendo en cuenta que lo he pillado desde el principio, estoy siguiendo las primarias americanas desde que empezaron. Yo también esperaba más de Sanders, esperaba que algunos estados como
como, pues qué sé yo, no los del sur, obviamente, pero estados como Massachusetts se los llevase de calle y no se lo ha llevado de calle, al contrario, ha ganado Biden. Pero bueno, el hecho es que Biden se hizo con 9 estados y Sanders con 3. Os digo los 3 de Biden y así acabamos antes, porque los otros 9 es por pura excepción, ya os he cantado los anteriores. Sanders ganó en Colorado, ganó en Utah y ganó en California, que no está mal. Ojo, California es el mayor estado de los Estados Unidos, no en términos de superficie, pero sí en términos de población. Bien, esto ha terminado por sacar a Biden del agujero en el que se encontraba hasta el lunes. Recordémoslo. Bueno, el lunes ya estaba menos en el agujero, había sacado al menos una manita, porque en las primarias de Carolina del Sur, que se celebraron el sábado pasado, sí que ganó con cierta autoridad. Pero bueno, que llegaba el supermartes bastante tocado del ala. En aquel entonces estaba cuarto, si mirábamos el total, sumábamos todos los delegados, estaba cuarto. De hecho ya no es el primer programa que hago sobre las primarias estadounidenses y como, bueno, uno lo hice hace nada, hace una semana o semana y media, y os dije que bien, que estaba no en las últimas, pero muy acabado, pero que no significaba nada, que todavía faltaba el supermartes, que ahí es donde se podría ver si tenía futuro. Es decir, si podía mantener la candidatura o directamente retirarse. Bien, la candidatura de Biden tiene futuro, ya veremos qué tipo de futuro, porque aún faltan estados por decidir, pero desde luego se ha consolidado como el favorito, que es lo que eran las encuestas. Aquí de nuevo las encuestas nos han acertado con algo de retraso. No acertaron en Iowa, no acertaron en Nevada. Bien, han empezado a acertar ahora un mes más tarde de que empiecen las primarias. Para que Biden haya recobrado el aliento, han hecho falta 2 cosas, y 2 cosas importantes. La primera es que Pete Buttigieg, este tipo del que he hablado ya en los últimos programas, que yo desconocía por supuesto de su existencia hasta que me puse con esta historia, pero no solo yo, también los propios estadounidenses, más allá de Indiana, no era un tipo muy conocido. Él es alcalde, o era mejor dicho, alcalde de South Bend, una ciudad de 100.000 habitantes que hay en Indiana, y se ha convertido en una celebridad nacional en Estados Unidos, quiero decir, y también conocido fuera de allí, por lo menos entre los que nos interesamos por la política estadounidense. Bien, pues Pete Buttigieg se retiró un par de días antes del supermartes, lo cual le dejaba bastante espacio, porque el perfil de Buttigieg era más moderado que el de Sanders. Por lo tanto, se entendía desde el principio que sus votantes se iban a ir a Biden. Y no solo eso, sino que el propio Buttigieg pidió a sus votantes, o a los que le iban a votar en estos estados del supermartes, que votarasen a Biden. Luego cada uno pues habrá hecho lo que le venga en gana, pero en principio lo que le pidió su candidato era eso. Esa es la primera cosa. La segunda es que entrasen en liza, y esto es más importante todavía, es que entrasen en liza los estados del sur, que es donde Joe Biden tiene fuerza. Joe Biden es un demócrata de toda la vida, de esos de los de antes. Un tipo, bueno, creo que él nació en Pensilvania, en el norte, vamos, pero se crió en Delaware, que ya es un estado no del sur profundo, pero sí del principio del sur. Delaware está cerquita de Washington D.C., cerquita de Virginia también, en la costa este, y él se crió allí, estudió allí en la universidad, y de hecho siempre se ha presentado como un Delawarean, como un tipo del estado de Delaware. Bueno, pues allí en el sur profundo, no en Delaware, es donde los demócratas tienen su fortín, y lo tienen desde hace décadas. Estar en el sur es básicamente estar en territorio demócrata. ¿Por qué? Porque allí tanto blancos como negros, como azules, como amarillos, como fucsias, todos votan, no todos, pero un porcentaje considerable de la población votan demócrata. Es una de estas cosas que es curioso para los que se introducen. A mí me lo pareció. Al principio siempre pensé, cuando empecé a interesarme por la política estadounidense hace muchos años, que claro, teníamos al sur como el tarro de las esencias de los Estados Unidos, es decir, la tradición más auténtica. Por lo tanto, tendrían que votar republicano. Y no, me equivocaba. Luego ya estudié la historia del país y lo entendí perfectamente. El hecho es que esto se ha mantenido hasta el momento presente y los demócratas siguen teniendo siempre una gran ventaja en los estados del sur, que es un país al que conocen como Dixie en los Estados Unidos. Habría a partir de este punto que preguntarse ¿por qué se retiró Buttigieg? No le iba nada mal. A ver, no tenía muchas posibilidades de ganar a Sanders, y tampoco a Biden, pero no le iba mal. Era, de hecho, el candidato revelación. Le estaba yendo mucho mejor que a Warren, que no se ha retirado por ahora. Bien, este hombre, el alcalde de South Bend, que protagonizó el arranque de las primarias ganando en Iowa, recordémoslo, aquí en la Contracrónica hice un programa sobre aquella jornada histórica en la que nadie ya daba un centavo por Biden y en cambio lo daban todo por Buttigieg, quedó empatado básicamente con Sanders. Bueno, pues ¿por qué se ha ido este tipo?
Es una buena pregunta. Yo es la primera que me hice 2 días antes del supermartes, empecé a cuestionármelo y la verdad es que tampoco es muy difícil, ¿eh? Lo hizo porque sus posibilidades de superar a Sanders eran pequeñas. Esa es la verdad. No nos vamos a engañar. En cierta medida veía que iba a hacer un esfuerzo sobrehumano para al final quedarse en la estacada. Eso por un lado. Y por otro, porque de seguir en la carrera, de seguir en mantener su candidatura, Biden perdía muchas oportunidades de imponerse. Eso es lo cierto. Si hacemos una extrapolación, ya sé que es peligroso hacer siempre extrapolaciones porque no es lo mismo un estado que otro, pero si hacemos una extrapolación de cómo habían ido las primarias precedentes a su retirada, lo que veíamos es que el voto, entre comillas, moderado, si queremos llamarlo así, dentro de los demócratas, pues estaba dividido, estaba muy dividido y lo estaba capitalizando el voto, de nuevo, entre comillas, radical, lo estaba capitalizando Sanders. Y ya se sabe que cuando se presentan 2 ejércitos y uno de ellos se divide a mitad de batalla, ese ejército pierde la batalla. De hecho, según anunció su retirada, Buttigieg estoy hablando, lo primero que hizo fue pedir el apoyo para Biden. Ya está. Automáticamente, y no solo el apoyo, también le entregaba a sus compromisarios, los delegados que ya había ganado para enviar a Milwaukee el próximo mes de julio. Respecto al impacto de los estados del sur, bien, esto era algo con lo que Biden contaba, naturalmente. Él tenía puestas todas sus esperanzas en el Dixie y, por supuesto, con lo que Sanders contaba. Él sabía que su presencia allí es muchísimo menor, él es un candidato muy norteño, un candidato muy, bueno, más que norteño, diría, de Nueva Inglaterra. Él es senador por Vermont y, bien, un tipo que se puede identificar muy bien con la parte noreste del país más que con el sur. Pero bueno, que estaba hecho. Sabían que la victoria en Alabama, por ejemplo, pues iba a ser casi garantizada, iba a ser de Biden por muy mal que le fuese. El sur, como ya os he dicho, es tradicionalmente demócrata y envía muchos delegados, precisamente porque tiene una presencia del Partido Demócrata bastante grande. En el sur se concentra, y esto es otro elemento al que hay que añadir al análisis, se concentra la mayor parte de la población negra de Estados Unidos. En su momento estaba toda prácticamente ahí. Luego, pues a través de las distintas migraciones que hubo, ya en el siglo XX, que fueron redirigiéndose hacia la zona de los Grandes Lagos o hacia otras partes de Estados Unidos, como la costa oeste, pues ya encontramos negros en todos los lados, pero pues hasta los años 20 del siglo pasado, 20-30 del siglo pasado, si uno viajaba a Estados Unidos, solo encontraba población negra de una manera sustancial en los estados del sur, es decir, donde habían estado las generaciones previas de aquellas personas habían estado esclavizadas. Bien, a pesar de todo, a pesar de esas migraciones, sigue habiendo una población negra muy grande. Y la población negra o la comunidad negra es uno de los principales yacimientos de voto demócrata. Y lo es ahora y lo ha sido, pues diría yo, que desde siempre. Esto se veía venir, es decir, no nos ha pillado nuevas en el supermartes. Como ya os he dicho, el sábado pasado, el día 29 de febrero, se celebraron las primarias en Carolina del Sur, que es un estado pequeño y no demasiado importante, pero es que en esas elecciones Biden arrasó. Y arrasó de una manera muy contundente, tanto como que triplicó en votos y en delegados a Bernie Sanders. Hasta aquí todo correcto. Sanders contaba, como ya os he dicho, con que Biden iba a arrasar o al menos a ganar seguro en el sur, pero también le ha ganado en estados del norte. Y esto es lo llamativo. Le ha ganado en estados del norte como Minnesota, que es un estado muy demócrata de los Grandes Lagos, bueno, de la parte final ya de los Grandes Lagos, e incluso en estados de Nueva Inglaterra, que deberían ser el feudo de Bernie Sanders, como Maine, que es el estado más al norte de Nueva Inglaterra, ya pegando con Canadá, o Massachusetts, que... Bien, este es el territorio natural de Sanders, o debería serlo. Sanders es senador por Vermont, que no hace frontera con Massachusetts, pero no la hace de puro milagro. Hace frontera con New Hampshire, pero bueno, que está muy cerquita, en el mismo área. Es un estado enclavado en el mismo corazón de Nueva Inglaterra. Pero donde de verdad se repartían delegados no eran estos pequeños estados, donde en este supermartes, quiero decir, eran los 2 superestados que se presentaban ahora. Uno era Texas y el otro California. Digo superestados porque enviaban más delegados que ninguno. Entre los dos, los he sumado, eran 643 delegados. Es decir, que más que todos los estados restantes, más que los 12 estados restantes, y el territorio, 11 estados y el territorio de la Samoa Americana, que concurrían este martes a las urnas. A la hora que estoy haciendo el programa,
no están asignados todos los delegados todavía, porque el recuento pues les lleva algo de tiempo, pero vamos, faltan ya muy poquitos. Esta es la razón por la cual he venido con este programa el jueves y no el miércoles, porque ayer hubiera sido imposible. Todavía faltaban muchos delegados por asignarse y eso tampoco ayuda. Si no tienes información encima de la mesa ya completa, pues a partir de ahí no te queda más que especular, que es precisamente lo que no me gusta hacer aquí en la Contracrónica. Ahora puedo hablar ya con conocimiento de causa y con hechos contantes y sonantes, es decir, con delegados asignados. Bien, todos los delegados que se han ido asignando son la mayoría y lo que nos dicen es lo que os comentaba antes, que el ganador de este supermartes, con diferencia, ha sido Biden. Pero vamos, faltan los poquitos que hay, son unos 70 en California a esta hora y unos 30 en Texas, poquito, en comparación con 643 que envían ambos. Pero vamos, que en los dos casos Biden gana. Más en California que en Texas, donde han quedado casi empatados. Ese empate se podría deshacer con la diferencia que hay de 30 delegados, pero bueno, que hasta incluso si ganase Sanders lo haría por muy poquito en Texas, cosa que en California tiene poco menos que imposible perder. Pero bueno, esto no altera en absoluto el cómputo total, que desde esta semana se inclina ya claramente además hacia Biden. Os comentaba al principio del programa que había unos 70 y tantos delegados de diferencia. En estos momentos, de los 4.000 delegados, bueno, son 3.900 y pico, 3.980 creo, es decir, que es prácticamente 4.000 delegados que irían a la Convención Nacional del Partido Demócrata en Milwaukee a mediados del mes de julio. Biden tiene unos 450, digo lo del unos, porque ya sabéis que tenemos aquí todavía unos flecos todavía por asignar. Sanders tiene unos 380 aproximadamente, Warren 50 y Bloomberg 44. Esos 44 de Bloomberg entiendo que pasarán a partir de ahora, habría que sumarlos a los de Biden. Faltan aún muchos estados por votar, por lo tanto ninguno de los dos puede cantar victoria. Pero vamos, es poco probable, muy poco probable que se produzca un vuelco a favor de Warren. Y por supuesto ya no se va a producir un vuelco a favor de Bloomberg porque se ha ido, porque ha dicho que deja sus cosas y se va y se dedica a otros temas. Vamos, yo creo que Bloomberg ha hecho lo único que podía hacer y no seguir quemando dinero en esto. Había perdido ya todas las opciones. La verdad es que tampoco nunca las tuvo, pero bueno, precisamente esto de las primarias consiste en eso, en que echan una moneda al aire, hacen una apuesta en definitiva y a veces la apuesta les sale muy bien. Este hombre además tenía mucho dinero, es el candidato que más dinero ha gastado, con diferencia, dinero propio, no al margen de lo que haya conseguido por donaciones, pero Bloomberg es multimillonario. Era de hecho un Trump demócrata en cierta medida. Los demócratas más moderaditos, más cercanos ya al Partido Republicano, era su candidato favorito. El tema es que creo que hay pocos de esos demócratas porque Bloomberg no ha conseguido nada. Como veis, 44 delegados con la cantidad ingente de dinero que le ha metido a esta historia. Pero bueno, que Bloomberg no tenía opciones, pero es que Warren tampoco creo que tenga opciones de ser nominada candidata en la Convención Nacional. Pero eso sí, no tiene opciones de que ella salga nominada, pero sí las tiene para influir decisivamente en el resultado final. Me explico. Porque os acabo de decir que es que no tienen opciones. Bueno, tienen opción de influir. A ver, cuando un candidato se retira, vuelve a pedir, a veces no siempre lo hace, suele, por lo general, pedir el voto para otro que siga activo. Eso es el caso de Buttigieg, por ejemplo, pidió el voto el otro día, cuando se retiró, para Biden, o de Amy Klobuchar, que también, ambos salieron antes del supermartes y pidieron el voto para Biden. El caso de Bloomberg es lo mismo. Este lo hizo ayer y lo dijo que bien, que se iba ya, que lo sentía mucho, pero que no iba a continuar y que por favor que sus seguidores le hiciesen el favor de votar a Biden si es que seguían pensando en votar. Y ojo, no ya el voto futuro, que evidentemente cuenta. Es decir, el de los estados donde no se ha celebrado todavía las elecciones primarias. Un demócrata que se lleva a Nueva Jersey, que todavía falta y bastante. De hecho, para las primarias de Nueva Jersey, y tenía pensado votar a Bloomberg, bueno, pues ahora ya se va a focalizar en otros candidatos, o en el candidato que le ha dicho el suyo preferido, que era Bloomberg. Y esto también cuenta. Es decir, ese es el voto futuro, sino también el de los delegados. Este cuenta más todavía, sobre todo si has conseguido muchos. Los delegados que consiguieron en anteriores primarias. Klobuchar tenía 7 delegados en total y Buttigieg 26. Y Bloomberg 44. Es decir, como vemos, son un número que en el caso de que haya un empate al final o estén cerca del empate, podría deshacerlo precisamente los delegados conseguidos por
por estos candidatos que se han caído a mitad de la carrera. Parece más o menos claro que Warren se retirará en algún momento. No sabemos cuándo, pero yo creo que en algún momento de los próximos 3 meses. No tengo ni idea cuánto tiempo aguantará. La última jornada electoral de las primarias de este año es el 2 de junio. Ese día votarán Montana, votará Dakota del Sur, votará New Jersey, que lo acabo de comentar, y votará también Nuevo México. Son ya los últimos 4 estados. Bien, dudo mucho que Elizabeth Warren llegue al mes de junio. Es mi opinión, oye, lo mismo me equivoco y se presta hasta el último momento. Pero bueno, en ese caso quedará pues prácticamente eliminada porque ya después de eso será la convención y tendrá muchísimos menos delegados. Pero vamos, ya tienen delegados propios. Ojo, aunque no se retiren, es decir, aunque se retire mañana, que pueden desequilibrar la balanza. Ahí ya, claro, evidentemente habría que ponerse a hacer cábalas y especulaciones. Es decir, ¿a quién apoyará Warren? Ya sabemos a quién ha apoyado Bloomberg y sus 44 delegados. Pues a quién apoyará Warren, la verdad es que no tenemos ni idea, no lo sabemos. Pero es previsible que apoye al final al que crea que puede ganar. No por nada, digamos, pues son tan generosos. Si apoya al que crea que puede ganar y ese alguien llega a la presidencia, llega a la Casa Blanca, el presidente suele ser agradecido y suele devolver los favores. Es decir, aquí no solo hay que hacer cálculos ideológicos, no olvidemos que todos los candidatos demócratas llevan programas. Bueno, el de Elizabeth Warren es un programa muy integral. De hecho, su lema de campaña es Warren has a plan, Warren tiene un plan, y están sus seguidores sacando su programa por todas partes. A mí me recuerda a Julio Anguita hace muchos años, que iba con lo de programa. Pues está Warren con lo mismo. No sé yo hasta qué punto eso funciona, porque la gente ya se sabe que vota más con el corazón que con la cabeza. Pero bueno, el hecho es que ¿a quién apoyará a esta mujer? Pues no tenemos ni idea. Es decir, Bloomberg más o menos era muy previsible, de hecho. Bloomberg pertenece al ala derecha del partido, bueno, tan derecha que antes era del Partido Republicano y lo fue muchos años. Bueno, como alcalde de Nueva York, un alcalde de Nueva York del Partido Republicano. Es un tipo un poco veleta este Bloomberg, ¿eh? En 2004, por ejemplo, en las elecciones de 2004 apoyó públicamente a Bush y luego en las de 2012 apoyó también públicamente a Obama y hablaba incluso en las convenciones nacionales. Con ese historial, lo lógico es que su apoyo, lo lógico era que su apoyo y el traspaso de delegados fuese hacia Biden, y así ha sucedido. Con Warren la cosa no está tan clara. Sus posiciones políticas son más izquierdistas que las de Bloomberg, eso a la vista está, y también algo más izquierdistas que las de Biden, por lo que podría verse tentada de dar un empujón a Sanders en el último momento, sobre todo si consigue deshacer el empate. Ella también hace sus cálculos personales en términos de poder, por supuesto. De hecho, como políticos que son, hacen básicamente cálculos personales en términos de poder. Pero claro, recordemos que esta mujer, en 2016, Elizabeth Warren, quiero decir, fue uno de los principales apoyos de Hillary Clinton, de las que más se significó. En aquel momento pudo apoyar a Sanders, no olvidemos, además se significó desde el principio, ya no se presentó a las primarias. Pero no apoyó a Sanders. Así que es muy posible que vuelva a repetir la jugada. No lo sabemos, pero es posible. En ese caso podríamos decir que la nominación la tiene asegurada o prácticamente asegurada Biden. Pero no vayamos tan rápido. Biden hasta la fecha está operando muy por debajo de lo previsto. Esa es la verdad. Le daban ganador seguro un día antes de los caucus de Iowa y ya vimos lo que sucedió. Se ha dado 2 batacazos de categoría, imprevistos además, el caso de Iowa, donde quedó cuarto, y poco después en New Hampshire, que quedó quinto. Es un candidato flojo. Y creo que los demócratas lo saben. Con un tipo con más oscuros que claros, señalado por las 1001 trapacerías que ha tenido que ir haciendo a lo largo de su carrera política, que ha sido dilatadísima. Este tipo ha sido vicepresidente durante 8 años y lleva en Washington pues desde antes de que yo naciese, en los años 70. Así que lleva toda la vida en esto y evidentemente pues tiene mucho donde meter el dedo para ponerle en evidencia. Vamos, se diría que muchos demócratas le están votando, pero como mal menor, sin demasiado entusiasmo, con la única idea de frenar a Sanders y sus radicalismos, nada más. El Partido Demócrata, como ya he comentado en este programa y en otros, está muy fracturado. Hay demasiadas sensibilidades y buena parte del partido y de su electorado, lógicamente, se ha escorado mucho hacia la izquierda. La prueba más palpable de esta fractura la tenemos en el número de candidatos que han llegado a las primarias este año. En 2016 hubo 3. Bueno, 2 y 1 que era poco menos que un fantasma.
Hillary, Sanders y un tipo que se llama Martin O'Malley, que se retiró al principio. Este era gobernador de Maryland. Y nada, se retiró nada más empezar. El resto de las primarias fueron a 2. Este año a la fase final han llegado 11 y aún se mantienen activos 5. Bueno, 4, ahora con la retirada de Bloomberg. Pero siguen activos, bueno, Biden, Sanders, Warren, y luego está Tulsi Gabbard, que es una representante por Hawái que ha conseguido un delegado y aún continúa por ahora en la carrera. El panorama, como vemos, se va aclarando conforme avanzan las sucesivas primarias de los estados, pero no es tan cristalino como era en 2016. En aquel momento Hillary ganó porque lo tenía todo a su favor, incluyendo la Casa Blanca. Biden no cuenta con tantas ventajas, y eso deberíamos tenerlo presente a lo largo de los próximos 3 meses. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Hugo de Uruguay, que nos habla de Sanders y el llamado voto latino. Como tengo familia allá en Estados Unidos, he pasado largas temporadas y si bien no he vivido en los estados que han tenido ya el caucus, puedo afirmar que el voto latino es el más heterogéneo que existe. Por eso el Partido Demócrata hasta ahora no le ha puesto mucha atención, y más, yo creo que ahora le está poniendo atención por lo del muro, o sea, por publicidad. Eso de que los latinos votan a Sanders es totalmente falso. En el caucus de Nevada, por ejemplo, participaron 14.000 personas, de las cuales menos de 7.000 lo hicieron por Sanders. ¿Cuántos serían los votos latinos que habrá tenido Sanders en Nevada? ¿1.000? ¿2.000 en una población de 3 millones? Y aquí lo mismo, un latino religioso no te vota por Sanders, tampoco lo hace una persona que huye del comunismo, del socialismo, una persona que trabajando toda su vida logra comprarse 2 autos y 2 casas, porque no quiere que les pagar más impuestos. Habrá muchos latinos que voten por Sanders, eso por supuesto, pero no tiene la hegemonía como se dice en los diarios. Como sí la tiene Joe Biden del voto afroamericano. Bueno, eso es todo y está, muy divertido esto, lo que le hicieron la cúpula demócrata a Sanders con eso de la renuncia de Amy Klobuchar y Pete Buttigieg y Major Pete. Bueno, hasta luego. Efectivamente, Hugo, el voto hispano, que no latino, no es en absoluto monolítico, como muchos estadounidenses piensan, por una razón simple de entender. Nosotros la entendemos perfectamente porque somos hispanos todos, pero vamos, ellos no terminan de verla así. El mundo hispano no es monolítico y por lo tanto su voto no puede ser monolítico, es imposible. Y no ya por orígenes, como pueden ser los mexicanos votan de una manera, los salvadoreños de otra y los peruanos de otra. No en absoluto. Es decir, a la vista está que no es lo mismo México que Argentina o que Perú, pero es que en los propios países hispanos son un mundo en sí mismo. Decir que todos los mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo, que son muchísimos, son 35 millones de personas censadas, que habrá muchísimas más, votan al unísono, pues es un disparate. Pero bueno, ya sabes que a los gringos les encanta esto de meterlo todo en un compartimento. Dicen, bueno, a ver, ¿estos hablan español? Pues nada, todos son iguales y por lo tanto votan igual. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla de la huelga que tuvo lugar ayer en Andalucía a cuenta de la enseñanza concertada. Hola Fernando, me gustaría que dieras tu opinión sobre la escuela concertada, ya que hoy en Andalucía se ha convocado una huelga por un decreto nuevo que, según algunos, favorece la escuela concertada en detrimento de la pública. Mucha gente ha seguido esta huelga hoy porque consideran que esto puede desmantelar poco a poco la educación pública. Y también me gustaría conocer tu opinión sobre las 3 variedades de escuelas: las privadas, las concertadas y las públicas. Pues mira, Israel, esto lo he comentado ya en más de una contrarréplica. A ver, lo que yo creo es que hay que distinguir entre gestión y financiación, cosa que no se hace muy a menudo. La enseñanza puede estar financiada con dinero público, pero la gestión de los colegios no es necesario que la haga el Estado. Lo ideal sería que los colegios fuesen privados y que el Estado pagase la matrícula y la mensualidad de los alumnos. Y los alumnos pues ya podrían escoger escuela en función de sus intereses. Es decir, algo así como un sistema de cheque escolar que no dejase a nadie fuera por falta de dinero, pero que gracias a la competencia mejorase la calidad del sistema, que es creo que lo que estamos todos interesados. Bien, vamos ahora con Andrea, que estuvo con nosotros aquí hace 2 días, que ha tenido la cortesía de responder la pregunta que le hizo el otro día Javier desde Taiwán. Pues nada, aquí la tienes, Javier.
Estimado Fernando y Contraescuchas, qué buena pregunta sobre la utilidad de las cuarentenas para grandes grupos de población. El tema es complejo porque, lejos de ser una decisión puramente política, como podríamos pensar, incorpora información de muchos modelos matemáticos de dinámica de poblaciones, infectividad del virus y otros muchos parámetros y componentes estadísticos que determinan cuándo y bajo qué circunstancias debe establecerse una cuarentena. Uno de los elementos decisivos principales, si bien no el único, es el llamado número reproductivo básico. Sin entrar en los detalles de cómo se calcula este número, podemos decir que si su valor es inferior a 1, indicará que la infección está desapareciendo, mientras que si es superior a 1, la infección puede llegar a propagarse ampliamente, y tanto más grande es este número, cuanto mayor sea la amenaza. El ritmo reproductivo básico se ve afectado por muchos factores, entre ellos la duración del periodo infeccioso de un organismo, cuántas personas son susceptibles de estar dentro del rango de población que se afecta y, por ejemplo, los pacientes que están afectados, con cuántas otras personas pueden entrar en contacto. En fin, este número significa sencillamente a cuántas personas sanas puede contagiar un determinado enfermo. Actualmente, para el coronavirus, este número ronda entre el 3,5 y el 5,5. En conclusión, y por mantener el mensaje cortito y breve, la epidemiología recomienda que mientras este número sea tan elevado, se apliquen medidas de cuarentena pese al impacto social que todos entendemos pueden tener. Muchas gracias, Andrea. Da gusto escucharte. Bueno, como puse ayer en Twitter, supongo que lo leerías. Pones en esto una nota de cordura en todo este mare magno que se ha apoderado de todo esto en los últimos días. Eso sí, no dejes el teléfono muy lejos porque Luis tiene otra pregunta para ti. Esta vez, relacionando, esta es más difícil todavía. Relaciona el coronavirus con el ébola. Hola Fernando, te envío esta nota de voz por si podrías preguntar a tu última invitada del programa sobre el tema de si se podría hacer como se hizo en el ébola, con el caso del ébola que hubo en España, que se utilizó para uno de los dos, no, perdona, para la chica esta que se infectó ya en España, que se utilizó el suero de una monja que vino con los dos que murieron y que se pudo salvar del ébola. Entonces, ¿se podría utilizar ese tipo de suero de alguien que haya sobrevivido al coronavirus? O bien ya se está utilizando para hacer el tema de las vacunas, o todo lo que tenga que ver con eso, porque la verdad es que yo también ando pez con este tema, pero bueno, me he acordado de aquello que se utilizó el suero experimental aquel. Y oye, imagino que es con el que se basan para hacer para hacer las vacunas. Pues nada, un saludo y dale duro con el programa. Bueno, esto sí que es una pregunta para una bioquímica. Yo la verdad, Luis, es que estoy tan pez en este tema como tú. Eso sí, casi te puedo garantizar que Andrea lo sabe. Oye, Andrea, pensándolo bien, casi podríamos montar un consultorio radiofónico sobre el coronavirus, ¿eh? Vamos, sería un éxito seguro, porque todo ha sido tan repentino con esta enfermedad que la gente tiene muchas más preguntas que respuestas. Y claro, sucede que las respuestas a veces las dan unos indocumentados que salen en las tertulias de televisión, por lo que es casi peor. El otro día vi un reportaje en la ZDF, la segunda cadena de la televisión alemana, sobre esto del coronavirus. Estaba muy bien hecho, duraba 40 minutos. Y daba gusto verlo, en serio. Era un programa bien hecho, bien trabajado, bien redactado, pausado, bien documentado, por supuesto. Entrevistaron a virólogos por toda Alemania y a expertos en epidemias. La periodista que lo conducía se lo preparó bien, a fondo, y se notaba, y hablaba con fundamento. Vamos, igualito que lo que en España dijo aquella de que el coronavirus se trataba con antibióticos. Bien, y el que sabe mucho de antibióticos, y con esto ya vamos a ir terminando, es Pizarro, porque aparte de comentarista fijo de la Contra, es médico en la vida civil. Pero Pizarro no nos va a hablar del coronavirus, sino de la torpeza de Erdogan. Recep pretendía darle a su régimen autoritario una pátina de neoimperialismo que enardeciera los corazones otomanos y revitalizase una economía gripada. Como quiso hacerlo metiendo las manos y el hocico en el avispero sirio, se ha llevado las bofetadas locales más las reprobaciones de los involucrados externos y de los espectadores. Total, que ni enardecidos ni económicamente revitalizados, los turcos tuercen el gesto ante su tiranuelo, y este trata ahora de desviar la atención desde el sureste al oeste, abriendo las compuertas de la presa de refugiados para anegar la Unión Europea. Pero, como en la Unión Europea ya se han construido compuertas porque los remilgos éticos se fueron por el sumidero en la anterior riada,
El tiro le puede salir a Recep igual que el del neoimperialismo, por la culata. Lo que Recep valora la vida y el bienestar de los sirios, los turcos, los refugiados y los europeos es nada. Y el fruto que se merece recoger de todas sus fechorías es nada. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy jueves y yo, bueno, pues os invito a que mañana viernes no paséis por la contracrónica, pero sí por la contrahistoria, donde os lo aviso ya, estará Alberto Garín, que ha vuelto ya de su estancia, demasiado larga siempre, en Guatemala, y nos obsequia de nuevo con su presencia. No os digo el tema, para que lo tengáis mañana por sorpresa, pero es un tema muy, pero que muy interesante. Hasta mañana, amigos.